Disuelva en acetona la acetanilida que ha puesto en el vial con tapón. Unas 10 gotas serán suficientes. Introduzca 3 ml de eluyente hexano acetato de etilo en un vaso y tape con un vidrio de reloj. Dibuje con lápiz una línea a 1 centímetro del borde inferior de una placa de cromatografía en capa fina y haga 3 marcas uniformemente distribuidas. Transfiera por capilaridad un poco de la disolución con acetanilida en la marca central. La punta debe bajar vertical. En la bancada encontrará preparados 2 viales con patrón de anilina y patrón de acetanilida. Transfiera un poco de la disolución de cada uno de ellos en las otras 2 marcas. Introduzca la placa en el vaso con eluyente. Tape con el vidrio de reloj y espere hasta que el eluyente alcance aproximadamente 1 centímetro por debajo del borde superior de la placa. Retire la placa marcando con lápiz el nivel alcanzado por el eluyente. Revele a la luz ultravioleta, marcando con lápiz las manchas que se observen. Apague la lámpara al finalizar.